Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, y en esta ocasión vamos a ver el estudio La Primera Pascua. Juan, capítulo 2, versículo 13, que dice así: Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Aquí tenemos en este pasaje la primera Pascua que pasó Jesús como predicador en su vida pública. Habría 4 Pascuas que pasaría. Esta es la primera y estamos muy bien conocidos de la última, que fue la muerte y crucifixión de Cristo. Notamos que Jesús establece una serie de cosas muy importantes en esta primera Pascua. Nos vamos al versículo 12. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Bueno, Jesús estaba visitando Capernaum. Era una ciudad grande, importante, allá en el norte, como un día de camino de Caná. Este lugar sería el centro de operaciones de Jesús, que él iba a denominar como su ciudad. Mateo capítulo 9, versículo 1. Mateo capítulo 9, versículo 1. Es en el versículo 11 donde se nos dice, no, el 12, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Mateo capítulo 9, versículo 1.
Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. No era Jerusalén, donde él tendría su centro de operaciones. No era en Nazaret, donde él estaría predicando con mucha fuerza. Era en Capernaum. Su fama sobre doctrina, sus milagros, la manera tan maravillosa que él emitía palabras de Dios a los demás, se extendían de allí a todos lados, por todos los contornos. Vamos a ver algunos de los detalles. Dice, primero que nada, en esa visita a Capernaum, la compañía que él tenía. Se nos dice que su madre, sus hermanos, que realmente eran, como sabemos, medios hermanos, y sus discípulos fueron con él. Él no lo dejarían ellos solo, pues querían estar con él. Una vez que tú estás con Jesús, no lo sueltas. Una vez que tú experimentas la paz, la fuerza, la seguridad que Él te da, como decía el señor González en su testimonio, no lo quieres soltar. Y así sus discípulos, aún su madre, empezaron a estar con él y se fueron a Capernaum con él. Su madre ya no le pedía más, como lo hizo en las bodas de Caná, no entendiendo totalmente la extensión de quién era este hombre. Ella lo había traído al mundo como el instrumento humano para que él viniera a este mundo, pero ciertamente no era su madre. Dios no tiene familia, ni madre, ni abuelo, ni tío, ni nada. Inclusive recordamos que la semana pasada, en el pasaje que estuvimos viendo, Jesús le contesta a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Sí, porque ya estaba Cristo totalmente distanciado de la relación humana que podía haber tenido con ella. Su madre ya no le estaría pidiendo más. Yo no sé qué tanto realmente sabía, meditaba sobre estas cosas, dicen los versículos, pero no entendía totalmente lo que estaba pasando con su hijo Jesús. Quería más bien aprender de él. Ella sabía que ella era una pecadora y que como todos nosotros necesitaba un Salvador. Inclusive ahí en el capítulo 1 de Lucas, ella le está pidiendo a Dios, reconociéndose ella como una pecadora que necesita un Salvador. No recuerdo totalmente el versículo, pero es capítulo 1, versículos 30 y tantos, en donde María se pone a hacer la oración para Dios y le dice, versículo Lucas 1:40, entonces María dijo, engrandeceré mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. No, María no es la Madre de Dios. María tampoco es una mujer purísima que por sus propios
esfuerzos podía haber llegado al cielo. No, ella como nosotros necesitaba un Salvador y lo estaba agarrando para sí y fue a Capernaum con él. Quiero aprender más de él, quiero saber qué está diciendo, qué está actuando, qué está pasando con este hombre Jesús. Sus hermanos, dice a mí que no solo María, sino sus medios hermanos también fueron con él. Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. Como que se pensaría que María no tendría hijos fuera de Jesús, y muchas creencias así lo pintan, porque el sexo es malo, es feo, no debe de ser, y María no debió haber estado en eso. Pero no, María era una mujer piadosa, una mujer que Dios escogió entre todas las mujeres para tener a Jesús y traerlo a este mundo, pero ella era una mujer normal como todas las mujeres, y entonces ella con su esposo José tuvieron varios hijos, que era muy común en ese tiempo. Pues qué otro método podrían tener para abstenerse de tener hijos. Y dice el capítulo 13 de Mateo en el versículo 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Se nos dice pues, aquí se habla de 4 diferentes hermanos que tenía Jesús. Entre ellos está Jacobo, que Jacobo y Santiago es la misma palabra en la Biblia. Es el Santiago que después escribiría la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Y está también Judas, dice aquí, medio hermano de Jesús, que después escribiría la carta de Judas, que también se encuentra aquí en el Nuevo Testamento. Se nos dice ahí en Juan capítulo 7, versículo 5, que sus hermanos no creían en él. Vamos a leerlo. Juan capítulo 7, versículo 5. Sí, los hermanos no creían en él. Dice Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Nadie es profeta en su propia tierra. Jesús, no entiendo yo muy limitadamente cómo es que fue un hombre sin pecado a través de todos esos años de su infancia, de su juventud, sujeto a sus padres todos esos años hasta que llegó a su vida pública. Algunos piensan que Jesús se fue no sé dónde durante todos esos años, pero la Biblia nos dice que Jesús estuvo sujeto a sus padres. Eso lo leemos en Lucas, en el capítulo 3, casi al final del capítulo. Déjame encontrarlo para que sepamos que Jesús sí estuvo en Nazaret
con sus padres todos estos años. Lucas capítulo 3, casi creo que es el último versículo que dice Lucas 2, ¿no? Lucas 2. Muy bien, entonces es Lucas 2, capítulo 2 de Lucas, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y su gracia para con Dios y los hombres. Pero el versículo anterior, Lucas 2:51, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Como sus padres veían a este hijo que ellos tenían tan diferente a los demás hijos. Que bueno, aquí se nos dice que eran 4 hombres, no se nos dice cuántas mujeres, pero vamos a poner el número más pequeño, 2. Bueno, son 6 hijos que tenía María y José, y Jesús 7. Era muy diferente. Ella guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Cómo fue? ¿Qué pasa? Vino un ángel, yo concebí del Espíritu Santo, y aquí está este hombre que no peca, y llega a los 30 años y ahora está haciendo unos milagros espectaculares. Me voy a pegar a él, voy a aprender de él, que algo llegue a mi corazón y me dé la paz, la fuerza que el mundo nunca me dará. Y así su madre y sus hermanos acompañaron a Jesús a Capernaum. Ellos fueron atraídos por el milagro que acababan de presenciar. Sus ojos mismos vieron este milagro. Pero además, acompañando a Jesús a Capernaum, estaban sus discípulos, que de ahora en adelante lo acompañarían por todos lados. Ellos eran los únicos que realmente de ese grupo sí creían en él. Su madre estaba perpleja, sus hermanos no creían en él, sus discípulos sí estaban entregados a él. No entendían muchas cosas, pero poco a poco crecerían en la gracia de Dios. Por tanto, se confirma lo que decía el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Bueno, otra cosa que vemos aquí en la visita que él hace a Capernaum es su estancia. No muchos días. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Es importante mencionar esto de que descendieron. Se consideraba Jerusalén como el punto clímax de la región, y entonces se decía subió a Jerusalén o descendió de Jerusalén. Pero entonces por eso dice descendió. Él pondría las bases de su ministerio, pero no estaría en ese lugar mucho tiempo. Él andaría errante por todos lados, llevando el mensaje, las buenas nuevas de salvación. Mateo capítulo 9, versículos 35 al 37. Mateo capítulo 9,
35 al 37. ¿Cómo es que teniendo todo este banquete de grandes noticias no lo esparciría por todos lados? Para eso vino. Y sus discípulos aprenderían de él para hacer lo mismo. Dice Mateo 9, 35 al 37. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies, la cosecha, es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él empezó progresivamente, primero en privado, con sus discípulos mismos. No se quedó ahí porque estaba cerca la Pascua en Jerusalén. Él sale de Capernaum y va a Jerusalén. Y eso lo vemos aquí en los siguientes versículos. Versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos. A ver, ¿qué es eso de la Pascua? Bueno, recordarás que cuando Moisés y los judíos partieron de Egipto, saliendo de la esclavitud de Faraón, cruzando el Mar Rojo con destino a la tierra prometida, Dios les dijo que usaran este recordatorio cada año, la Pascua de Jehová. Pascua quiere decir paso, el paso de Jehová, porque Jehová había pasado por Egipto para llevarse a los judíos a la tierra prometida, matando a todo primogénito de los egipcios. ¿Te acuerdas de eso? Está ahí en Éxodo, lo puedes leer en el capítulo 12. Bueno, se celebraba esto cada año conforme a la ordenanza de Dios. Y ahora Jesús, en su vida pública, tenía su primera Pascua como predicador de vida pública. Él sube entonces a Jerusalén. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Bueno, Jerusalén era el lugar específico de llevar a cabo la Pascua. Muchos iban a Jerusalén a celebrar la Pascua. Quizá algunos otros no lo harían porque por diferentes situaciones, pero muchos sí lo hacían. Y Jesús sube a celebrar la Pascua a Jerusalén. Su primera Pascua después del bautismo que tuvo con Juan el Bautista, que lo veremos un poco después. Jesús observaría la ley. Jesús no vino a quebrantar la ley, sino a cumplir la ley. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4, 4, que dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vamos a ver a Jesús cumpliendo
todas las ordenanzas de la ley. Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23, versículos 14 y 15. Éxodo 23, 14 y 15. 3 veces en el año me celebraréis fiesta, dice Dios. La fiesta de los panes sin levadura guardarán. 7 días comerán los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. La fiesta de los panes sin levadura precisamente empezaba de esos 7 días con la Pascua de Jehová, que está específicamente muy detallado ahí en Éxodo 12. Jesús pues iba todos los años a Jerusalén con sus padres desde que tenía 12 años, en estricto cumplimiento, pero ahora ya estaba en su vida pública y habría algunos eventos muy significativos en esta visita de Jesús pública a Jerusalén a celebrar la Pascua. Dice la palabra de Dios, empezando en el versículo 14, lo que pasa en esa ocasión. Halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Muchos venían a hacer sacrificios de limpieza, sacrificando animales en el templo, pero no podían traer sus propios animales, tenían que ir y comprarlos en el templo. Claro, a precios muy elevados, porque pues el templo tenía toda la monopolio de esas ventas. Además dice aquí que estaban los cambistas allí sentados. Tú no podías comprar esos animales en el templo con tu propio dinero. No, tenías primero que cambiarlo al dinero del templo. Claro, allí había otro gran negocio para el templo al hacer el cambio de moneda. Su primera aparición de Jesús sería en el templo conforme a profecía. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Malaquías capítulo 3, versículo 1. La aparición del Rey de los Judíos, la aparición del Mesías prometido. ¿Dónde sería? Pues sería en el templo de Jerusalén. ¿Qué otro lugar sería? Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces Jesús cumple esta profecía al llegar al templo. Pero ¿qué es lo que está encontrando en el templo? En la casa de Dios. Y hay una purga fuertísima que tiene que hacer con gran celo por la casa de Dios. Leemos ahí mismo en Malaquías, en el versículo
2 del capítulo 3, Malaquías 3:2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y tendrán a Jehová ofrenda, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Pero aquí claramente dice que antes de que la Pascua se pudiera celebrar, limpiará a los hijos de Leví. ¿Quiénes eran los hijos de Leví? Pues los sacerdotes. La tribu de Leví eran los sacerdotes de los judíos. Y en ese orden establecido, Jesús llega al templo, primero para purificar y luego para poder consagrar. ¿Qué es lo que había que purificar? ¿Qué es lo que había de purgar? Pues lo estamos viendo en estos versículos. Lucro en las cosas de Dios, tanto en la venta de animales a sacrificar como el cambio del dinero. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 5. Después, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y luego el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Sí, el amor al dinero hace inclusive que te apartes de Dios. Todos estos sacerdotes religiosos, guías de Israel, estaban realmente ciegos, guiando a ciegos. Y entonces dice la Biblia que Él hizo un azote de cuerdas. ¿Qué es eso? Bueno, los animales estaban atados con cuerdas y Él agarra estas cuerdas con que los animales habían llegado y los sacó fuera. Dice el versículo 15, aquí en nuestro pasaje de Juan 2, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, a las ovejas, a los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Tú puedes imaginarte el espectáculo que causó Jesús con esta violencia en el templo. Debió haber habido mucha gente en el templo, siempre la había, pero ahora era la Pascua de Jehová en Jerusalén. Y Él hace este espectáculo muy fuerte. Jesús debe haber sido un hombre muy fuerte para hacer este azote de cuerdas. No los castigó, no los confiscó, el castigo vendría después y estaría para mostrar su desprecio. Volcó las mesas para totalmente interrumpir el negocio que se hacía en el nombre de Dios. Con Dios no podemos jugar.
Y Jesús, con una ira santa, realmente muy fuerte, hace todo esto. Y tú podrías decir, bueno, pero sucede que la ira, pues es algo que Dios prohíbe. Dice que no te enojes. Inclusive el día de ayer, en mi lectura diaria, ahí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, dice que no te enojes, porque el enojo está en el seno de los necios. Pero vemos que Jesús se enojó, más que se enojó, pero era una ira santa, era una ira a favor de Dios, por la manera como estaban tratando las cosas de Dios. Y tú puedes también tener una ira humana, una ira santa, una ira por las cosas de Dios, en donde tú te enojas terriblemente y peleas con gran violencia por Dios o por las cosas humanas, que es lo que Jesús prohíbe, que no seamos iracundos y dejemos eso a Dios. Dijo a los que vendían palomas, dice aquí el versículo 16, dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Probablemente él soltó a las palomas que ya no serían recuperables, sino que volarían. Y la razón de hacer todo esto, bueno, había hecho de la casa de Dios una casa de mercado. Como vemos también eso en nuestros días con las religiones, que la gente rechaza al ver cómo los sacerdotes, como los ministros de Dios de diferentes religiones están lejos de realmente servir a Dios, sino sirven solo a sus propios intereses, que también puede ser algo para ti, en donde tú buscas a Dios para que te dé, para que te resuelva, para que sea el médico de emergencia. Jesús no es un médico de emergencia, es el Señor absoluto que quiere serlo de tu vida. Y claro que te sacará adelante, pero porque es el Señor y no una varita mágica a la cual tú recurres cuando andas con problemas. Eso traería un azote de cuerdas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Y de esa manera, pues tú debes de ver a Dios con gran seriedad y no como lo estaban haciendo allí los sacerdotes del templo. Era sacrilegio y Jesús ruidosamente lo condena. Era la casa de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 13 y 14, que dice así: Él edificará casa a su nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, dice Salomón. Yo le seré a él padre, dice Dios, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Bueno,
Jesús hizo todo esto él solo, ante el asombro de sus propios discípulos. Nadie le resistió, le tenían miedo a este hombre que tenía esta fuerza espiritual ahí adentro, sobrenatural. Gran sorpresa de los discípulos, dice el siguiente versículo, el versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Recordaron, entendieron la palabra de Dios. Salmos capítulo 69, versículo 9. Salmos capítulo 69, versículo 9. Salmos 69, versículo 9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que vituperaban cayeron sobre mí. Bueno, los siguientes versículos, después de este azote de cuerdas y de este escándalo que él hizo en el templo, le da oportunidad a Jesús de pronunciar una muy, muy importante señal. Los judíos, en lugar de tomar a Jesús por lo que estaba haciendo, acababa de hacer un milagro en Caná de Galileo, y aunque no creas tú que tenían gran comunicación como lo tenemos ahora, corrían las noticias rápidamente y sabían que él había hecho estas señales. Eran para que cuando menos, pues sumisamente entendieran lo que Jesús estaba tratando de decir, pero no, para nada. En lugar de darle honor al templo sobre el cual Jesús estaba tan enojado, demandaban una señal de Jesús. Versículo 18, que dice así: los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras que haces esto? ¿Quién eres tú para atreverte a llegar aquí e interrumpir el negocio que tenemos? Se nos van a ir las ganancias del día de hoy. ¡Qué escándalo! ¿Cómo te atreves? Cuando Jesús estaba realmente grandemente molesto por lo que estaba pasando en la casa de Dios. La respuesta no se deja esperar por parte de Jesús. No es fácil para nada intimidar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días le levantaré. Bueno, pues habló de una verdad futura que se venía rápidamente. Deuteronomio 18, 21 y 22. Deuteronomio 18, 21 y 22. Que dice así: y si dijeres en tu corazón, Deuteronomio 18, 21, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado?
Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, su palabra no es de Jehová la que ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Hablaba de su muerte, hablaba de su resurrección, el evento más espectacular, más sorprendente, más sobrenatural de toda la historia de la humanidad. La señal de señales, pero vendría más adelante, en un futuro de varios años, de 3 años después, destruir este templo y en 3 días yo lo levantaré. Mateo 12:39, Mateo 12:39 y 40, Mateo 12:39 y 40. Jesús les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Salmos capítulo 16, versículo 10. Salmos capítulo 16, versículo 10, que dice así, Salmos 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Sí, bueno, Jesús murió, pero no tendría corrupción, porque en el tercer día resucitaría. Destruid este templo y en 3 días no levantaría. Pero no abiertamente estaba diciendo y haciendo estas cosas, porque no lo entenderían. Mateo capítulo 13, 13 y 14, Mateo capítulo 13, 13 y 14, que dice así. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Bueno, ellos lo usarían precisamente esto que está diciendo aquí en Juan, lo usarían contra él en la corte de Caifás y Anás. Mateo capítulo 26, 60 y 61. Mateo 26, 60 y 61. Mateo 26, 60 y 61. Y no lo hallaron, porque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días
reedificarlo. Estaban refiriéndose precisamente a esta visita al templo y lo que Jesús había dicho: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Clara percepción de lo que iba a pasar solo 3 años después. Los judíos lo iban a destruir a él, y con el propio poder del Dios Todopoderoso, él iba a resucitar en 3 días. Utilizó el templo para pasar esta gran verdad. Justificaba él la purga del templo. La ruina de la nación sería la riqueza del mundo, porque entonces los gentiles, los no judíos, creerían en él. Amós capítulo 9, versículo 11. Amós 9, 11. Amós 9, 11, que dice así. Amós 9, 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Hechos capítulo 15, Hechos capítulo 15, versículos 16 y 17. Hechos capítulo 15, 16 y 17. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Bueno, dice el versículo 20, dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo vas a levantar. Bueno, ciertamente Dios podía hacer eso en el templo mismo que estaba siendo referencia de la conversación. Pero qué ignorantes son. No sabían que Él hizo todo el universo en solo 6 días. Lo vemos en Génesis, que en días mismos Él hizo tantas cosas. No podría Él, según el conocimiento que tenían todos estos religiosos, hacerlo con el templo mismo. Insensatos, ignorantes. Pero Jesús no estaba hablando del templo, estaba hablando del templo de su propio cuerpo. Versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, de su propio cuerpo, que es el templo de todo creyente. Ahí habita Dios, para aquellos que lo han hecho Salvador y Señor. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18, que dice así: huid de la fornicación.
Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Así también Jesús hablaba del templo de su propio cuerpo. ¿Qué crees tú que sería más fácil para Dios? ¿Reedificar el templo, ese edificio en 3 días, o levantar de la muerte a Jesús, que lo hizo con tanta facilidad? Colosenses capítulo 2, versículo 17, Colosenses 2, 17, Colosenses 2, 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Los discípulos perfectamente entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Y acuérdate que ellos apenas empezaban a seguir a Jesús. No creas tú que tenían gran doctrina bíblica. Versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ellos sí entendieron, lo entendieron mucho tiempo después. Lucas 24, 45, cuando esta profecía que está hablando este versículo 22 se cumplió. Lucas 24, 45. Lucas 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Este pasaje habla de ese camino a Emaús, cuando Jesús resucitado se presenta con 2 de estos discípulos. Pues bien, vemos aquí a Jesús actuar poderosamente en el inicio de su vida pública. Lo hará durante todos los días de ese periodo. Los discípulos creyeron. Ese fue el resultado. Los discípulos creyeron en Él. La palabra de Dios ilustran y se fortalecen mutuamente. ¿Crees tú? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él resucitó a tu haber para que tus pecados fueran perdonados? Que fue a la cruz por ti y te ofrece vida eterna en la sangre de Cristo mismo. ¿Crees tú eso? Es tiempo de creer, es tiempo de que tú tomes a Cristo como Salvador y dueño de tu vida. Si no lo has hecho ya, es importante. De eso depende tu eternidad. Si tú has venido aquí por primera vez, o si tú has escuchado la palabra de Dios, pero no has hecho a Cristo Salvador y Señor de tu vida, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Ven a Cristo y apodérate de la vida eterna que Él regala. Es tan sencillo. Es arrepentirte de tu vida
que ha sido solo para ti y venir a Cristo y hacerlo Señor de tu vida. Vamos a hacerlo. Vamos en esta mañana a inclinar nuestros rostros, a hablar con Él y decirle la verdad. He pecado y he estado contra ti toda mi vida, mas ahora quiero salvación, mas ahora quiero cambio, mas ahora quiero deshacerme de este cuerpo de muerte que yo tengo, que se llama yo. Y en su lugar poner a Cristo, que te da vida abundante y mucho más importante, Él te da vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos a orar. Acompáñame en oración. Haz la oración tú mismo, ahí en tu corazón, en el silencio de tu propio interior. Habla con Dios. Yo solamente te guío. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a cerrar los ojos. Señor, en esta mañana vengo a ti. Quiero cambio. Quiero por fin deshacerme de ese yo terrible que me hace tanto daño. Perdóname por mi manera egoísta, mi manera totalmente egocéntrica de vivir, y entra a mi corazón. Apodérate de mi vida. Quiero que seas el Señor absoluto de mi ser. Entra a mi corazón en este momento, ahora mismo. Regálame la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una decisión que yo hice ya hace 44 años. La mejor decisión de mi vida. No tiene igual. ¿La hiciste tú? ¿Es Cristo realmente el Señor de tu vida ahora? Ojalá. Y con ello viene la vida abundante de tener un libro de instrucciones, una brújula en mi camino, con Cristo guiándome hacia la vida eterna. La semana entrante continuamos con este pasaje de Juan 2, tan bonito, y vamos a estudiar todo el Evangelio de Juan. 20 miércoles, 11 de la mañana. Que Dios te bendiga.